El despertar del heredero. El amanecer se filtraba por la ventana como una promesa nueva. El cielo aún tenía tonos suaves, como si el sol estuviera abriendo sus ojos junto a él. Samuel se incorporó lentamente sobre la cama. Algo dentro de él palpitaba diferente. No era solo un nuevo día, era una llamada. Sus pies tocaron el suelo, pero su alma ya caminaba hacia lo eterno. Ese día no empezaría con prisas, ni con quejas, ni con pensamientos vacíos. Ese día comenzaría con identidad. Se acercó a la ventana con el corazón abierto y los labios temblando de oración. «Padre, recuérdame quién soy». Y en el silencio sagrado del cuarto, una voz no audible, pero real, susurró fuerte en su espíritu. «Eres hijo del rey». El eco de esas palabras no solo estremeció su interior, lo despertó por completo, porque quien recuerda su identidad recibe el derecho a su herencia. Y justo cuando Samuel cerró los ojos con lágrimas contenidas, algo dentro de él supo. Esa no era una mañana cualquiera, era el inicio de un legado activado. Samuel no solo había recibido una frase bonita, había recibido un decreto celestial, una verdad eterna. Él no era huérfano del destino, era heredero del cielo. Sus pensamientos comenzaron a alinearse, sus dudas a disiparse. Y en medio de esa paz que no se podía explicar, algo más se manifestó. Recuerdos antiguos vinieron a su mente. 4 veces en las que se sintió pequeño, indigno, invisible. Pero ahora todo eso se deshacía como niebla ante la luz de un nuevo sol. Si soy hijo del rey, no vivo como esclavo del miedo. Si soy heredero, la pobreza del alma ya no tiene lugar. Si él es mi padre, no me falta nada. Cada frase, una afirmación que salía de lo profundo. Cada palabra, una semilla plantada en la tierra de su fe. Y mientras hablaba, algo se encendía dentro de él. La herencia no solo era espiritual, también era emocional, mental y, sí, también material. El cielo estaba a punto de abrirse, y Samuel apenas comenzaba a despertar a su verdadera posición. Samuel caminó hacia la cocina con pasos diferentes. No había cambiado su casa, ni su ropa, ni su rutina, pero él ya no era el mismo. El hijo del rey no camina con prisa, camina con propósito. Mientras preparaba su café, algo tan cotidiano como siempre, sentía como si cada gesto tuviera un peso celestial. La voz interior volvió. El reino no es un lugar lejano, es una realidad viva dentro de ti. Y esas palabras cayeron como fuego sobre su espíritu. No se trataba de esperar milagros en el cielo, se trataba de manifestarlos en la tierra. Ahí mismo, en su cocina, al inicio del día, Samuel levantó su rostro al cielo y dijo: «Activa en mí tu reino. Hazme vivir como lo que soy, un embajador de tu gloria». Y entonces ocurrió. Un estremecimiento sutil en su corazón, una certeza profunda en su mente. Y una paz tan poderosa que parecía envolver el aire. Dios no lo había despertado solo para orar, lo había despertado para gobernar. Y el mundo espiritual ya comenzaba a responder. Samuel salió de casa. La ciudad despertaba como siempre. Tráfico, prisas, ruido, caos. Pero él llevaba algo que el mundo no podía ver: autoridad espiritual. No necesitaba trono, ni corona, ni ejército. Su fe era su escudo, su identidad, su espada, su padre, el rey de reyes. Caminaba en medio de la multitud, pero no como uno más. Caminaba como quien sabe quién es. Y esa seguridad no era arrogancia, era certeza divina. Yo no estoy a merced del sistema, yo estoy respaldado por el cielo. Donde yo vaya va la paz del reino. Lo que yo declare, Él lo respalda. Cada paso era firme, cada pensamiento enfocado.
Samuel ya no era esclavo del día. Ahora era embajador del amanecer. Y aunque nadie lo notaba con los ojos, el mundo espiritual lo reconocía. Porque cuando un hijo del rey se levanta en fe, la atmósfera cambia. Y mientras cruzaba la calle con ese fuego invisible dentro, una puerta inesperada estaba a punto de abrirse delante de él. Al llegar a su lugar de trabajo, Samuel notó algo diferente. Un correo, un mensaje, una llamada. Todo al mismo tiempo, todo inesperado. Abrió el correo. Era una oportunidad que no había buscado. Una promoción interna que ya había sido descartada, pero que ahora lo mencionaba por nombre. Se quedó quieto. El corazón latía como tambor de guerra espiritual. Esto no es coincidencia. Esto es herencia manifestada. Tomó aire. Miró al cielo a través de la ventana. No dijo mucho, solo susurró. Gracias, Padre, por recordarme que el reino no se hereda por méritos, sino por identidad. No se sentó a hacer cálculos ni estrategias. Sabía que lo que viene de Dios viene con favor incluido. El resto de sus compañeros aún no lo sabían, pero en lo invisible una puerta se había abierto. Y esa puerta no se abría con llaves humanas, se abría con fe. Samuel lo entendió bien. Cuando caminas como hijo del rey, las puertas no solo se abren, se preparan para recibirte. La jornada avanzaba, pero algo la acompañaba en cada paso. No era suerte, no era carisma, era el sello del cielo. Sus decisiones fluían con sabiduría, sus palabras tenían peso. La gente lo escuchaba con atención sin saber por qué. Y en cada reunión, en cada encuentro, Samuel notaba que algo invisible le precedía. Como si una mano invisible allanara el camino. No soy mejor que ellos, pensó, pero fui marcado por una promesa eterna. Y entonces lo entendió. La herencia no se presume, se porta. No se grita, se manifiesta. No se finge, se vive. Ser hijo del rey no era un título para impresionar, era un llamado para representar. Y mientras firmaba un documento importante, notó algo profundo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de reverencia. Sabía que ese momento no era común, era profético. Era parte del legado que ya comenzaba a desatarse. Y justo al finalizar, recibió una notificación inesperada. El celular vibró. Era una transferencia bancaria. Una cantidad mayor a la que esperaba. Una deuda saldada. Un dinero liberado. Sin explicación lógica, pero con sello divino. Samuel parpadeó. Revisó 2 veces. No era un error. Era una bendición. Y en su interior escuchó nuevamente esa voz inconfundible. Yo soy tu proveedor. Tu herencia no depende del sistema, sino de mi reino. Ese instante no fue solo financiero, fue espiritual. Porque en un segundo, Dios le mostró que la prosperidad del reino es real. Sí, no se limita al alma. Toca la mesa, el hogar, el bolsillo, el mañana. Samuel apoyó las manos sobre el escritorio, cerró los ojos y oró con gratitud. Gracias por proveer, aunque no pedí. Gracias por bendecirme, aunque no lo merezco. Gracias por recordarme que soy hijo, y por eso tengo acceso. La herencia no se ganaba, se recibía con fe, y mientras volvía a sus labores, el ambiente espiritual ya estaba cargado de algo mayor. El día continuaba, pero su alma no. Ella ya estaba anclada en otro lugar. No en la presión, no en la ansiedad. Estaba descansando en el trono del Padre. Samuel sentía cómo la paz lo cubría como un manto suave. No venía de afuera, no dependía de las noticias, del tráfico ni del ambiente. Era una paz que bajaba desde lo alto y lo abrazaba por dentro. Y entonces comprendió, esta también es parte de mi herencia. La paz no es ausencia de problemas,
Es la presencia constante del rey en medio de ellos. Con esa certeza, su mente dejó de correr. Sus hombros se relajaron y su espíritu se fortaleció. Porque la paz de los hijos del reino no se negocia, no se vende, no se presta, se hereda. Y mientras tomaba un momento de silencios solo para respirar, sintió que el espíritu le susurraba algo más. Hay más. Esto solo es el comienzo. Y esa frase lo encendió desde adentro. Samuel salió un momento a tomar aire. El viento le acarició el rostro y el sol se filtró entre las hojas como si el cielo mismo le recordara: tú no eres cualquier persona. No soy huérfano. No soy producto del azar. No soy esclavo del sistema. Soy hijo del rey. Y al repetirlo en voz baja, una fuerza invisible lo sostuvo por dentro. No era arrogancia, era convicción. Una verdad eterna vibrando en su alma. Una identidad que el mundo no le dio. Y por eso, el mundo no podía quitarle. Ese momento no ocurrió en un templo ni en una gran conferencia. Ocurrió allí mismo, en medio de la calle, en una esquina cualquiera, pero con el cielo como testigo. Mi nombre está escrito en un libro eterno. Mi ADN está marcado con propósito. Y mi futuro está sellado por promesa. Nada externo podía derribarlo, porque quien camina sabiendo quién es en Dios, camina con firmeza en cualquier terreno. Y justo cuando Samuel volvió a entrar al edificio, alguien lo estaba esperando con una palabra clave para su siguiente nivel. Samuel, ¿tienes un minuto?, preguntó su superior. La voz era amable, pero el momento cargaba un peso diferente. Él lo sintió. No era solo trabajo, era asignación. Lo invitaron a una reunión especial, un nuevo proyecto, una oportunidad de influencia. Pero más allá de lo laboral, era claro: Dios lo estaba posicionando para algo mayor. Queremos que seas el rostro de este equipo. Tú cargas una calma, una claridad que necesitamos. Tu liderazgo es diferente. Samuel no se apresuró en responder. Respiró profundo y en su interior oró: Padre, si esto es parte de mi herencia, dame sabiduría para no desperdiciarla. La respuesta salió de su boca como si no viniera de él. Sí, estoy listo. Y mientras lo decía, supo algo más profundo. Ese llamado no venía solo de un jefe, sino del cielo. Porque los hijos del rey no están donde están por casualidad. Están para representar el reino en lugares donde pocos lo llevan. Y ahora, su voz tendría más alcance. Y su luz, más espacio. Los días pasaban y algo era evidente. Samuel ya no solo caminaba con fe. Ahora irradiaba la presencia del rey. Donde entraba, el ambiente cambiaba. Las tensiones bajaban. Las ideas fluían, no por su habilidad, sino por quien lo respaldaba. Un compañero se le acercó un día y le dijo: no sé qué tienes, pero cuando estás cerca, me siento en paz. Samuel sonrió, sabiendo que no era él, era su padre. Lo que cargas no es normal, continuó el hombre. Es como si trajeras algo más grande contigo. Y lo entendió aún más. Los hijos del rey no solo reciben herencia, también portan el reino. A veces en palabras, otras veces en gestos, pero siempre con poder invisible. Samuel se convirtió en refugio, en voz de aliento, en luz sutil. Y mientras lo hacía, no se engrandecía, se humillaba aún más ante Dios, porque entendía que su influencia no era fama, era asignación. Y esa tarde, al salir de la oficina, Dios tenía preparada una confirmación más. El atardecer cubría la ciudad con tonos dorados y naranjas. Samuel caminaba rumbo a casa meditando en todo lo vivido. Su alma estaba en paz, pero su espíritu estaba despierto. Y entonces, al cruzar una calle, alguien lo detuvo. Una mujer mayor con ojos brillantes y voz temblorosa. Perdón.
¿Te puedo decir algo? Samuel asintió con amabilidad. No sé quién eres, pero mientras pasabas, sentí que debía decirte esto. Dios te está usando, no lo dudes. Sigue caminando. Tu luz está alcanzando más de lo que imaginas. Él se quedó en silencio. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Ese mensaje no venía de ella, venía del trono. Porque cuando eres hijo del rey, Dios puede usar a desconocidos para confirmar tu asignación. No necesitas aplausos, solo obediencia. Samuel sonrió con gratitud, le dio las gracias y siguió caminando sabiendo que ese día el cielo lo había abrazado otra vez. Y en su corazón, algo comenzaba a crecer, un anhelo más profundo. Ser un heredero que activa herencias en otros. Aquella noche Samuel no pudo dormir de inmediato. Había algo ardiendo en su interior. Una urgencia santa, un clamor silencioso. No puedo quedarme con esto solo para mí. Se sentó frente a su escritorio, abrió su libreta y comenzó a escribir. Versículos, pensamientos, frases que venían como ráfagas desde el cielo. Era un mensaje no solo para él, sino para muchos. ¿Cuántos viven como esclavos sin saber que son hijos? ¿Cuántos mueren en la orfandad espiritual teniendo un rey como padre? ¿Y si una palabra mía despierta el destino de otro? No solo quería recibir la herencia, quería compartirla. Desde entonces comenzó a enviar mensajes a quienes el Espíritu le indicaba. Un audio, un texto, una oración. Y los frutos no tardaron. Personas que se sentían perdidas comenzaron a recordar su propósito. Almas vacías comenzaron a buscar al Padre. Y Samuel entendió. El verdadero heredero es aquel que comparte lo que ha recibido. Y mientras terminaba una oración por alguien que nunca había visto, una nueva dirección se le reveló en el corazón. La oración no terminó en un amén, fue una puerta abierta. Samuel sintió una claridad como nunca antes. El tiempo de multiplicar había llegado. Ya no bastaba con compartir mensajes individuales. Tenía que crear algo más. Algo que sirviera como río constante, no solo como gotas esporádicas. Un espacio para recordarle a otros que son hijos del Rey. Una familia espiritual donde la identidad se active y la fe se expanda. Y con esa idea en el corazón, comenzó a diseñar. Vídeos, escritos, enseñanzas, oraciones matutinas. Ya no era solo Samuel, el heredero. Ahora él despertaba herederos. Cada publicación era un eco del cielo. Cada oración, una llave. Cada palabra, un espejo en el que muchos volvían a ver su reflejo espiritual. No buscaba likes, buscaba legado. Porque entendió una verdad profunda. La herencia no es algo que se guarda, es algo que se siembra. Y mientras publicaba su primer vídeo de oración, una notificación divina estaba por llegar. El vídeo fue publicado sin pretensión, una oración sencilla, un mensaje sincero. Pero el cielo no necesita producción, solo corazones dispuestos. En cuestión de horas comenzaron a llegar comentarios. Personas que decían, lloré al escucharlo. Sentí que era para mí. Nunca me habían dicho que era hijo del rey. Samuel los leía con humildad, con los ojos llenos de gratitud. No era fama lo que había despertado, era propósito. Y en medio de todos esos mensajes, uno brillaba distinto. No te detengas, lo que haces es profético. Dios te está usando para despertar reyes dormidos. Al leerlo, supo que esa era la voz del cielo, otra vez confirmando su llamado. Porque los verdaderos herederos no solo hablan bonito, encienden fuegos en otros. Samuel cerró los ojos por un instante. Respiró profundamente y oró. Gracias, Padre, no por las vistas, sino por cada alma tocada. Gracias por recordarme que mi voz no es mía, es herencia en acción. Y mientras agradecía, una puerta aún mayor estaba a punto de abrirse.
Una semana después, Samuel recibió un mensaje privado. No de cualquier persona, sino de alguien con influencia. Alguien que había visto su contenido y dijo: tus palabras no solo inspiran, activan. Queremos que hables en nuestro próximo encuentro de líderes. Samuel leyó ese mensaje varias veces. Sus manos temblaron, pero su corazón no. Porque cuando eres hijo del rey, no te presentas, te envían. Esa invitación no era casual, era profética. Aceptó sin dudar, no por orgullo, sino por obediencia. Sabía que no se trataba de él, sino de todos los hijos dormidos que aún no sabían que podían heredar. Preparó su mensaje con reverencia. No con estrategias, sino con oración. Y la noche anterior al evento, hizo una oración en voz baja. Señor, no permitas que me vean a mí, haz que vean a su padre. Porque él entendía que cuando un heredero habla con verdad, las cadenas de otros comienzan a romperse. Y mientras se acostaba esa noche, el Espíritu le susurró: mañana no solo hablarás, activarás linajes dormidos. El auditorio estaba lleno. Luces bajas, miradas expectantes, corazones en pausa. Y Samuel, con un solo pensamiento en el alma: Padre, habla tú. Tomó el micrófono y por un instante no dijo nada. Solo respiró, solo sintió. Y entonces soltó la frase que venía latiendo desde el día 1. Tú eres hijo del rey y es tiempo de recibir tu herencia. El silencio se quebró, no con aplausos, sino con lágrimas, con suspiros, con almas volviendo en sí. No fue una conferencia, fue un alumbramiento. Hombres y mujeres comenzaron a recordar quiénes eran. Huérfanos del alma se reencontraron con su padre. Samuel hablaba como quien ha vivido lo que dice, con autoridad pero con ternura, con fuego pero con gracia. Y al terminar no hubo ovación, hubo oración. Rostros rendidos, manos alzadas, corazones rotos y un cielo abierto. Porque cuando un heredero se levanta, otros despiertan, otros heredan, otros renacen. Y Samuel supo que esa noche una generación entera había sido activada. Los días siguientes fueron distintos. Mensajes llegaron desde ciudades que Samuel jamás había visitado. Voces rotas, voces restauradas, voces encendidas. La herencia se estaba multiplicando. Hoy descubrí que no soy un error, soy hijo. Después de escucharte, volví a orar. Empecé a declarar mi herencia sobre mi casa y todo ha cambiado. Ya no solo hablaba a individuos, ahora activaba movimientos. Y en lo profundo de su espíritu, comprendió. Dios no lo llamó para ser seguido. Herederos caminando con la frente en alto, con identidad, con visión, con propósito, con la corona en el alma, aunque no la vean en la cabeza. Él era solo una chispa, pero Dios había encendido una llama, y esa llama ya no se apagaría.
Y mientras Samuel cerraba su libreta una noche, escribió en la última hoja una sola frase. Soy hijo del rey y no estoy solo. Porque ahora sabía que en cada rincón otros herederos también estaban despertando. El cielo comenzaba a clarear. Un nuevo día despertaba, pero en el corazón de Samuel ya no amanecía, resplandecía. Se acercó a la ventana, cerró los ojos y respiró. Todo estaba en silencio. Y en ese silencio, escuchó la voz que un día lo había sacudido. Eres hijo del rey. Esta vez no tembló. Esta vez no dudó. Esta vez lo creyó por completo. Lo llevaba en la mirada. Lo llevaba en la espalda. Lo llevaba en su caminar. Soy hijo del rey. Y mi herencia es paz. Es propósito. Es presencia. Es poder. No necesitaba más pruebas. No necesitaba más señales. Lo tenía todo porque tenía al Padre. Y mientras el sol cruzaba el horizonte, Samuel se arrodilló, extendió las manos y declaró por última vez ese día, como quien declara guerra a la mentira y pacto con la verdad. Soy hijo del rey y a partir de hoy viviré como tal. Y así comenzó un nuevo capítulo en la historia de un heredero, en la historia de un legado, en la historia del reino.